Dentro del curso de ensayos microbiológicos vamos a hablar de estructuras bacterianas, en concreto de la pared celular. La existencia de la pared celular se debe a que al encontrarnos bacterias que tenían una forma distinta a la esférica, se pensó que debía haber alguna estructura que le diera esa forma de bacilo, de espirilo, a la bacteria en cuestión. Y esa es la pared celular, una estructura rígida que rodea la membrana plasmática de la bacteria. Investigando sobre la pared celular, se observó que existían dos tipos distintos de pared celular y eso dio lugar a que se hablara de bacterias gram positivas y gram negativas. Esto fue porque lo descubrió un investigador que se llamaba Gram, que es el que dio el prototipo del modelo de tinción, y ahí ya vio que existían dos tipos de pared celular. Bien, la pared celular de gram positiva es una pared celular que, aunque es más gruesa, es más sencilla en su composición. Se puede observar que está la membrana plasmática de la célula, que es una doble cadena de fosfolípidos con proteínas estructurales, enzimas, que a continuación existe un espacio periplasmático pequeño y seguidamente aparece una gran capa de péptidoglicano o mureína o mucopéptido, se le puede llamar de las tres maneras, que es lo que forma realmente la pared celular. Estas capas entrelazadas de mucopéptido pueden alcanzar un grosor entre 20 y 80 nanómetros. Lo más importante es que entre esas capas de mureína se encuentran dos compuestos químicos que son los ácidos teicoicos y los ácidos teicurónicos. Estos son los responsables del antígeno somático o antígeno debido a la pared celular. Es decir, la respuesta antigénica que se desencadena en un ser vivo, en el caso de la pared celular se le llama antígeno O, y esto en gram positiva está determinado por las cadenas de ácidos teicoicos y teicurónicos. El otro tipo de pared celular es la pared celular de gram negativa, que aunque es más compleja en cuanto a composición, en realidad es más estrecha. Veremos que está formada por membrana plasmática, que existe en todas las células. A continuación hay un espacio periplasmático en el cual se encuentran cadenas de mucopéptido por un grosor de 2 a 3 nanómetros, que se encuentran unidas a la membrana plasmática mediante una serie de proteínas estructurales. Y luego por encima de ese mucopéptido se encuentra otra membrana que se le llama membrana externa y que está formado por fosfolípidos, como en una membrana celular normal, y unos compuestos que son lipopolisacáridos de la membrana externa y que son los responsables del antígeno somático o de la pared celular de las gram negativas. Y en total, el espesor de la pared celular de una gram negativa es mucho más pequeño, puede ser de 8 a 10 nanómetros. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que mediante una tinción de Gram nosotros podemos ver si una bacteria es tipo Gram positiva o tipo Gram negativa. ¿Qué es lo que ocurre? En una tinción de Gram nosotros realizamos nuestra extensión, fijamos y coloreamos. Porque hay que decir que las bacterias no tienen ningún color, sino que nosotros las teñimos. Entonces, el primer colorante que utilizamos es el cristal violeta. Entonces, ese colorante se introduce por los intersticios de la pared celular y, como si dijésemos, teñimos todas las bacterias de azul. A continuación añadimos Lugol para fijar ese colorante y después decoloramos con alcohol o acetona. Y volvemos a echar un segundo colorante de contraste, que es la fuchsina o la safranina. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en las bacterias que tienen una pared tipo gram positiva, esa pared celular forma una red tridimensional compacta y cuesta mucho trabajo, una vez que ha cogido el colorante, que lo vuelva a soltar. Mientras que en la gram negativa, la red que se forma es una red bidimensional laxa, de manera que cuando yo decoloro con alcohol o con acetona,
pierde su colorante primero y cuando añado un segundo colorante puede volverlo a coger. Por eso decimos que vemos a las bacterias gram positivas de color azul y a las gram negativas de color rosa. No es que sean de este color. Las gram positivas cogen el colorante primero que utilicemos. Y como no lo sueltan bien, luego las gram negativas que sí que lo sueltan me aparecen del color del segundo colorante. ¿Cuáles son las funciones de esta pared celular? Pues la principal, contrarrestar la diferencia de presión osmótica que hay entre el interior y el exterior de la bacteria. Podría ocurrir que si no la bacteria estallara. Y además le da una serie de propiedades a la bacteria. La primera, rigidez, es la que determina la forma de la bacteria. Ya hemos dicho que se pensó que había alguna estructura porque vimos que había bacilos en lugar de que todas las bacterias fueran esféricas. Luego también otra característica es la ductilidad, que es la capacidad que tienen las bacterias de deformarse sin romperse cuando unas fuerzas externas las obligan a ello. Y la elasticidad, que es la capacidad que tiene la bacteria de volver a su forma original cuando cesan esas fuerzas. Le confiere también unas propiedades físico-químicas. La primera, la humectabilidad, que es la capacidad de dejarse mojar por agua. La carga eléctrica negativa que hemos dicho que tenían las bacterias se debe a la pared celular. La adherencia, que es la capacidad de adherirse, pegarse a un sustrato. Y además es un carácter antigénico heredable, es el antígeno somático O, debido al lipopolisacárido en las bacterias gram negativas y debido al ácido teicoico en las gram positivas. No interviene en el transporte activo de sustancias. El transporte activo de sustancias lo lleva a cabo la membrana plasmática, no la pared celular. Y en ella se encuentra el anclaje donde se adhieren y encajan el botón de anclaje de los flagelos, que son los que van a dar la movilidad a las bacterias.